En estos días, el Departamento Ejecutivo Municipal ha elevado el proyecto de ordenanza fiscal impositiva, el presupuesto de gasto y el cálculo de recursos para que el Honorable Consejo Deliberante los trate y con las modificaciones que crea oportuno realizarle, lo apruebe. Hoy estoy para conversar sobre este tema con alguien que conoce desde adentro, desde la cocina de los presupuestos. Estoy con el contador Fabián Menéndez para conversar sobre este proyecto. Digo de la cocina porque ¿cuántos años hace que estás en la municipalidad, Fabián? Y sacábamos la cuenta, 32 años, sí, 32. hace bastante. Bueno, Sí. entonces Vine muy este, jovencito. has estado, vos has estado de los dos lados del mostrador. Has estado del proyecto y desde el análisis para probar. Claro, he tenido la oportunidad, yo ingresé en diciembre del año 89 en la municipalidad, en el área contable, así que Te salvaste desde del presupuesto del 90, pero de ahí en adelante estuviste en todos. sí, de una forma u otra en todos. Este, Del lado, vamos a decir, del departamento ejecutivo, casi ininterrumpidamente hasta el 2015, salvo el periodo que fue intendente el doctor Valicenti, y, y bueno, y hoy en la función de concejal, así que es un tema, el presupuesto en lo personal creo que es una herramienta muy interesante, fundamental. En realidad, el presupuesto tiene una cuestión muy fría, que es la numérica, pero yo siempre digo que atrás de los números hay cuestiones muy interesantes y fundamentalmente la política del intendente de turno, o sea, qué destino le da a los fondos que administra. Por eso la gran importancia y la trascendencia que uno le da al tema presupuestario, ¿no? Claro, sí, sí, hay un problema técnico y hay un problema político. El técnico es específico de ustedes, de los contadores. Ahora, el político es el que refleja hacia la orientación que tiene cada uno de los gobiernos municipales, digo, que va a tener en ese periodo determinado el gobierno municipal. Lamentablemente, digo lamentablemente porque soy contribuyente en este momento, alguna vez me ha tocado estar del otro lado, pero desde el punto de vista contribuyente no hay cambios tan todos los años no hay cambios tan radicales, digo radicales en el sentido de cambios drásticos, sino que siempre siguen una línea y las circunstancias hacen que el presupuesto tenga ciertos lineamientos. Teniendo una planta de empleados como la que tiene la Municipalidad de La Madrid, no se puede innovar mucho. El presupuesto, para que sea distinto, requiere de algunas medidas que habría que implementarlas desde el lugar político, ¿no? Sí, vos me decís que hablás desde el lugar de contribuyente. Eh, bueno, el presupuesto también muestra permanentemente un sistema de tensión permanente de los distintos sectores, porque está el sector de los contribuyentes, está el sector dentro de los contribuyentes, el contribuyente de tasa vial, que va a pretender, lógicamente, que se cobre lo menos posible y se le preste el mejor servicio posible. El de planta urbana, como el caso tuyo, que también. Pero está el sector productivo, que también necesita que se derrame o se invierta dinero en producción. El sector de los trabajadores y trabajadoras, que también pretenden un mejor salario. Entonces, es un proceso permanente de tensión entre distintos sectores que hacen que muchas veces sea bastante complejo poder transmitir una política en el presupuesto.
Yo cuando asumí por primera vez una banca de concejal en el año 2009, desde nuestro bloque presentamos un análisis de los últimos 10 años, del 2009 para atrás. Y pudimos comprobar de que los lineamientos presupuestarios, como vos bien decías, eran muy similares, incluso habiendo existido diferentes intendentes. Y del 2009 a hoy también nos encontramos con un presupuesto de similares características a los últimos 20 años, 30 años. Y por eso nosotros desde nuestro bloque hace un año y moneditas presentamos un proyecto que hablaba del sinceramiento del régimen horario y hablaba de la modificación y actualización del nomenclador de cargos. Porque arribamos a la conclusión que vamos a mirar este presupuesto como todos los anteriores, y si seguimos en esta línea en los futuros, que un 64-68% está destinado a sueldos. Entonces lo que queda para funcionamiento no permite hacer demasiado, la verdad. Entonces, ¿cómo se rompe con esta estructura? Bueno, de un día para el otro no, pero hay que tomar una decisión. Entonces nos encontramos hoy con una planta de personal muy grande, con una planta de personal que en la mayoría de los casos está desconforme con lo que cobra, con un promedio de salarios muy bajos. Entonces, con gente que se va jubilando y cobra haberes que están relacionados con el sueldo activo muy bajos. Entonces, bueno, ¿cómo se rompe ese esquema? Bueno, ese esquema se rompe claramente con una decisión política que lamentablemente en este presupuesto una vez más no está expresada, que es cambiar esa lógica del escalafón actual. Es la única manera. ¿Y cuánto tiempo lleva? No es de un día para el otro. Es un trabajo. Nosotros desde el bloque presentamos un proyecto, como te decía, en septiembre del año 2020. Hoy en día sigue en el cajón de la presidencia del Consejo Deliberante en comisión, sin haberse tratado. Se nos había dicho que iba a haber un proyecto alternativo que iba a estar plasmado en el presupuesto. En este presupuesto no está. Así que es una lástima, porque si se tomara la cuestión en serio, se trabajara sobre el sinceramiento del régimen horario. ¿Qué quiero decir con esto, Pedro? Vos has sido empleado municipal y sabías que existían dos regímenes horarios, el de 32 horas y media semanales, o sea, se trabajaba una jornada de 6 horas y media semanales, y uno de 48 horas de lunes a viernes, y uno de 48 horas con 9 horas diarias de lunes a viernes, o si no el sábado. Eran los dos regímenes históricamente que existían. Con una planta... Al margen del hospital, que era otro régimen. Sí, era alternado. Sí. Con una planta, eso estaba pensado con una planta de personal de 500 empleados. Cuando vos subís la planta prácticamente al doble, porque estamos cerca de los 1000, sucede que, si bien se incorporaron mayores servicios y se amplió la ciudad, sí, y un montón de cosas, pero no en esa proporción. No, porque en algunos casos, si uno analiza en el tiempo, hay momentos en que abruptamente ingresan mucho personal, pero es porque la provincia transfirió servicios. Cuando transfirió, digo, vialidad, el hospital en su momento, claro, pero estamos hablando ya de una ahora planta que no de 500, hay, 600, hoy sí. no. No, Entonces, 400 también. 400. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese régimen horario que estaba obligado cuando había una planta de personal de 500 a cumplirlo, por el exceso de personal, no había ni lugar para ocupar los puestos de trabajo.
Entonces, la lógica, lo que fue pasando en realidad es que el que estaba en régimen de 48 horas no podía trabajar 9 horas y media, no tenía espacio físico, no tenía herramientas, no había lugar, entonces fue trabajando menos cantidad de horas. Entonces, hoy hay un 10% de la planta de personal que está cobrando 32 horas y media, trabajan esas 32 horas y media, y hay un 90% que está en 48 horas, pero también trabaja 32 horas y media. Entonces, yo digo, lo primero que tenemos que hacer es sincerar esa situación. ¿Cómo sería? No podemos bajarle a este 90% el sueldo a 32 horas y media, ni podemos en la práctica hacerlos trabajar esas 9 horas porque no hay lugar ni posibilidades de hacerlo, sino aplicar a todos la escala de 48 horas, pero con un cumplimiento efectivo de 32 horas y media. ¿Eso qué permitiría? Igualar salarios, misma tarea, mismo régimen horario, igual salario. Permitiría mejorarle el salario a todos los jubilados y permitiría, que es una cuestión de equidad, porque hay mucha gente que no trabaja 32 horas y media, ni 48, que trabaja 36 horas, como es el personal de salud. Entonces, reconocerle a todo el personal de salud esa diferencia horaria que se le estaría debiendo. Ahí partimos de la base de un proceso de igualación. Vos me decís, ¿pero cuánto dinero es? Eso sí. Bueno, claramente en el proyecto están sacadas las cuentas y permite hacerlo. Lo que sí le exige al intendente actual, y debería ser una política de acá al futuro, de participar de una reducción de personal a medida que se va jubilando. No es de ahora, pero es una conducta que la hemos tenido nosotros cuando hemos sido gobierno y hoy se mantiene intacta, de que te van contando los días para jubilarte para meter a otro, cuando realmente la mayoría de las veces, desde el punto de vista de la estructura municipal, no son necesarios. Entonces, nosotros hicimos un análisis muy lindo, con esto trabajamos con Julio Castellano, que es uno de los que siempre habla de este tema, en ver de todos y cada uno de las trabajadoras y trabajadores municipales la fecha de ingreso, la edad y la fecha concreta de jubilación. Y nosotros hicimos un esquema que en el término de 8 a 10 años se puede lograr la planta de personal óptima como para reducir de este 64, 68% a situaciones de municipios vecinos del 53, 55. ¿Es gradual? Es gradual. Entonces, estamos hablando de un proyecto a 10 años que hoy le beneficia notablemente el salario al trabajador municipal, mucho a los jubilados y mucho presupuestariamente de cara al futuro. Bueno, lamentablemente yo tenía esperanzas de que esté volcado algo de esto en el presupuesto. Había hablado con el propio intendente, me había dicho que la doctora Fur estaba trabajando en algo alternativo, porque no quiere decir que uno tenga la justa, pero bueno, no fue volcado, no fue presentado, y eso condiciona el presupuesto para decirte hoy, es un presupuesto de similares características a los últimos 20 años. No transmite nada. Si vos me preguntás qué transmite, no transmite nada. Sí, que todo sigue igual. Sigue más o menos igual, con salarios, no está previsto un aumento salarial, que es el reclamo que siempre hacemos, que históricamente, con el tratamiento y aprobación del presupuesto que se da siempre entre Navidad y Año Nuevo, ya todas las trabajadoras y trabajadores municipales sabían, bueno, van a tener a partir de enero, un 15% de aumento, un 10% y así los jubilados. Bueno,
una vez más no está puesto el aumento de sueldos, no está puesto lo del sinceramiento del régimen horario. Y después, bueno, está en pleno proceso de análisis. Pedro, nuestro bloque se integra con 3 concejales nuevos que tienen muchas ganas de conocer y trabajar, así que estamos en ese proceso. Esos son los números macro. Desde el cálculo de recursos, o sea, qué aumentos tienen las tasas, ronda del 50-55%, que va en sintonía con el proceso inflacionario, o sea, que eso... la coparticipación que está informada en el presupuesto, nosotros chequeamos y hay 50 millones de pesos más, es bastante más, que se le puede agregar porque la macrofiscal ya fue elevada, está en proceso de análisis en la provincia. Aplicando el CUD nuestro, nos da 1.015 millones de coparticipación y hay 950, más o menos 960, pues. 1070, sí. 1000. Pero miremos cuando hablamos del origen de los fondos. No es la independencia o no independencia, porque la coparticipación es un fondo que viene por ley y es de libre disponibilidad, pero cuando decimos el origen de fondos, de los 1.600 millones de pesos que es nuestro presupuesto, 1.050 son de la provincia. Los recursos propios son bastante menos. Sí, ahora se está pero dando... eso es histórico, o sea... Claro, sí. No Lo del es... CUD no, creo que están ahí discutiendo, viendo, porque por otro lado, el CUD no se podría, como técnicamente se determinaba, no se puede hacer porque el año pasado, uno de los parámetros, como hacer el giro del hospital, y acá hubo un piso que estaba nada más que puesto en función de la pandemia, y entonces no había el giro de cama, y el CUD habrá que determinarlo, se está discutiendo. Y lo otro, que es también lo que muchas veces salva, así entre comillas, la gestión de distintos intendentes, es el FIN, el Fondo de Infraestructura Municipal, que en el proyecto no figura, pero yo creo que es un arma de negociación, que a lo largo, porque recién llegó la semana pasada el presupuesto a la legislatura, cuando se discuta, el fin va a estar apareciendo porque es la herramienta la moneda de cambio que tiene. Dice, autorizamos un endeudamiento si nos dan tanta plata para los municipios. Ese fondo de infraestructura ha sido muy bueno para todos los municipios y en particular el nuestro. Todas las obras que se están haciendo de asfalto, cordón cuneta, están financiados con ese FIM, que es un fondo provincial. Sí. Por eso muchas veces hay mitos que rápidamente se derriban en el sentido de que con recursos propios es muy poco probable que se pueda resolver situaciones concretas importantes. Por eso el rol del intendente es fundamental en cuanto a gestión de cara afuera. Que es una de las cosas que nosotros desde la oposición y sin pretender desde un lugar cómodo criticar, nosotros muchas veces decimos, la diferencia entre un intendente y otro está relacionado con las horas auto a La Plata a gestionar, ¿no? Nosotros entendemos que ha estado medio tranquilo todo este tiempo. Y después, bueno, en cuanto a la distribución presupuestaria, una vez más, el 40% del total del presupuesto está destinado a salud. Es mucho dinero. Seguramente en salud es infinita la posibilidad de invertir dinero porque no tiene límites. Yo me refiero exclusivamente
a encontrar el equilibrio entre el destino de fondos, el montonazo de destino de fondos, y efectiva prestación del servicio de salud. Si esto estaría equiparado, bueno, es razonable. El tema que muchas veces vemos deficiencias en el sistema de salud. Sí, yo ninguna duda que comparto el criterio, pero también entiendo que hay imprevistos en salud. Hace un tiempo, conversando con el intendente, me contaba de un caso de un paciente que llegó al hospital, que había que atenderlo, se lo derivó a Bahía Blanca. En Bahía Blanca se lo derivó a un privado en Buenos Aires y eso lo tuvo que asumir el municipio. Lamentablemente no llega a los municipios, no al nuestro, sino a todos, la compensación que tiene que hacer algunas obras sociales con respecto a lo que le presta la municipalidad, lo que presta el municipio a través del hospital. IOMA en este momento está atrasado por una cuestión administrativa de IOMA, cuestión de IOMA. Entonces, muchas veces tiene que haber esa reserva por si acaso pasa algo, que es lo que hace que ese 40% o se tenga que estirar o muchas veces no se destine todo porque hay algún imprevisto que tiene que hacer. Pero eso no es un justificativo. Es todo gestión. Es todo gestión. No, sí, porque si van a reclamar de que IOMA pague... IOMA deba no es ninguna novedad, ni de ahora ni de antes. Siempre. El tema es si se pone la energía suficiente para facturar bien IOMA, todo, y reclamar lo que se debe... y por otro lado, que IOMA también perciba los aportes que tienen que hacer los municipios, que tampoco muchas veces no llegan. Es un tema, como por un lado decimos, el 65% del total se lo lleva sueldos, y está la posibilidad concreta, decisión que no se ha tomado al día de la fecha, de trabajar para reducir eso, mejorando el salario. También una alerta roja que uno ve es esto en salud, sin pretender quitar servicios de salud. No, correcto. Sí. Más eficiente, incluso que hay que atenderlo porque el hospital acá tiene... siempre ha ido creciendo, pero en este momento en el área de oncología habría que capacitar personal porque equipamiento hay y bueno, eso no se puede desatender. Sí. Vino la pandemia, me dijeron, no, mira la pandemia, sí, perfecto, pero si se empezara hoy estaríamos más cerca de tener el servicio. Y bueno, después... vemos, siempre hay alguna sorpresa que llama la atención. Se ve que se ha bajado mucho la intención política del tema de cannabis medicinal, se ha puesto a la mínima expresión presupuestariamente hablando. Seguramente en el término del año que viene, pues nosotros hemos dado real apoyo desde nuestro bloque a todos los emprendimientos, pero hoy es como que participamos todos como espectadores de una meseta y un silencio total, no sabemos qué destino tiene, si es que vamos a seguir, no vamos a seguir. Sí, yo por lo que he conversado y me han dicho, había un problema del origen de la semilla, estaba para solucionarse y el invernáculo va a tener que empezar a funcionar en muy poco tiempo, de acuerdo a lo que yo he conversado con algunas autoridades, pero no, eso no quiere decir... Presupuestariamente refleja la inexistencia de una política concreta, ¿no? Después sí sigue la Secretaría de Gobierno con una fortaleza presupuestaria muy interesante. ¿Acción social? No, también con varios planes. Porque habría que entender que estos últimos año y medio, 2 años, la pandemia demandó tener que ir en ayuda de
mucha gente, pero ahora, si la pandemia la vamos superando y las vacunas son eficientes, tendríamos que entender de que ya va a haber gastos que no vamos a incurrir. Claro, cuando hablábamos en 1.600 millones de pesos, que es el presupuesto, la política presupuestaria para cannabis medicinal es de 2 millones de pesos. A eso me refiero. Sí, perfecto, sí. Es un valor ínfimo en relación a... Sí, el invernal costó 5. Claro. Y después nos sorprende en un punto, ¿no? Después vamos a ver con la ejecución, la dirección por ejemplo, de deporte 30 millones de pesos, de cultura 24 millones de pesos, montos relativamente similares a los ejecutados en el 2021, cuando no hubo casi actividad. Parte del debate, cuando se planteó el tema del debate, fue eso. Bueno, ¿cómo podemos haber invertido 26 millones de pesos en deporte durante lo que va del año 2021 cuando no hemos visto una actividad así la actividad de marzo a no agosto, la hubo. Bueno, hoy se presupuesta lo menos, hoy, para el 2022 se está presupuestando menos de lo que se gastó en el 2021 50% de inflación. Y que fue un año neutro. Entonces, hay números que desde el análisis frío no encuentran sustento. Pero bueno, ya te digo, Pedro, recién estamos reuniéndonos. El lunes vamos a tener la primera reunión de la totalidad de los concejales en relación al presupuesto. La idea es darle tratamiento entre Navidad y Año Nuevo. Seguramente nuestro bloque va a hacer un pedido al Departamento Ejecutivo de modificaciones que tienen que ver básicamente con el nomenclador y la incorporación del sinceramiento fiscal, que tiene que ver con fijar una pauta salarial a partir de enero que debe figurar acá. Analizábamos cuestiones que ya pasan a ser anecdóticas. La municipalidad hoy está pagando entre 4 y 5 millones de pesos mensuales por horas extras. Entonces vos decís, 4 millones, es mucho, es poco, eso no importa. 5 millones, por 12 es 60. Entonces para el presupuesto 2022 tendría que haber presupuestado 60 millones de pesos en horas extras, ¿no? Es matemática pura. Bueno, este presupuesto contiene horas extras para 3 meses nomás. Enero, febrero y marzo ya no podrían pagarse más horas extras. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que nosotros vamos a pedir explicación. Por ahí la decisión es dejar de pagar horas extras, ¿no? Sí, porque si hay exceso de personal, si hay gente que no puede trabajar porque no tiene espacio de trabajar, ¿y cómo va a haber horas extras? Nuestro bloque claramente va a hacer el pedido de un proyecto de ordenanza que vos participaste en la sesión, que fue aprobado por unanimidad, que es el porcentaje a cada delegación, un proyecto de Julio Castellano, en el presupuesto 22, bueno, no fue aplicado y presentaron una nota diciendo que era impracticable porque no estaba aclarado si era del total de los recursos o de los de libre disponibilidad, cuestión que se puede salvar rápidamente. Siempre se habló de los de libre disponibilidad, nunca podemos afectar afectados, pero bueno, son esas pequeñas cositas que uno no entiende, pero por ahí es porque ya está grande, de que sigan pasando. Claro, eso, claro, se dan situaciones muy especiales. Si el presupuesto hubiera estado en octubre, en las sesiones de noviembre, se podrían haber planteado. Ahora ya no hay posibilidad de planteo. Y ahora, claro, o extendemos a enero las cuestiones, pero es un lío también. Claro. Se podría haber prorrogado las sesiones ordinarias 15 días y entonces tenías una sesión más. Pero bueno,
es lo que tenemos y es lo que tenemos que afrontar el análisis. No hay que renegar de estas cuestiones y lejos de eso. De todas maneras, lo que vos has visto así, así muy por arriba, el presupuesto tiene la lógica que tuvieron los últimos presupuestos y los valores están dentro de lo que tiene que ser. Así, si vos me preguntás, en lineamiento general es un copia y pegue del presupuesto anterior. Ahora, tiene una particularidad, Pedro. El cálculo de recursos tiene un aumento del 50%, porque aumentó la coparticipación y porque aumentamos las tasas. Recordemos, el presupuesto 2021 es de 1.090 millones y ahora de 1.600, ese 50%. Vamos a la parte de gastos. Si yo te digo que el personal tiene 0 aumento, entonces hay algo que me falta. Bueno, no, va a sobrar. O va a sobrar. Tendría que sobrar. Tendría que sobrar. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que nosotros le vamos a pedir al Departamento Ejecutivo, que bueno, aprobamos el aumento del 50%, bueno, pero fijemos una pauta salarial del 50% también para el personal. Esas son las cosas que se tratan en comisión. Eso en comisión. Las comisiones son públicas, sí, pero nadie va. Sí, la verdad que no, pero podrían ir. Podríamos anunciar, bueno, eso depende de la presidencia, ¿no? Y que la gente que tenga ganas de ir. Bueno, primero te tenés que enterar que hay reunión. Bueno, está bien, pero al margen de eso son libres. Pero veo que, por lo que vos exponés, va a haber mucho trabajo y va a haber discusiones y va a haber objeciones. Eso después se refleja en la sesión pública y esa que se televisa. El otro día no se televisó la sesión de ingreso del presupuesto porque era extraordinaria, no sé. Claro, pero era, bueno, está bien, pero al margen de eso, y ese es un problema que lo resuelva Telesat, que es el que cobra. Me refiero, eso después no se refleja, no llega a la gente, a la gente normal, común, en el comentario de la gente no está esto que sucede. Eso es mala comunicación, porque no hay una política comunicacional en la municipalidad que sea eficiente. Sí, es muy eficiente. Bueno, pero si no llega... por eso no llega. Claro, hay cosas no, que no se comunican. Está bien la sutileza y está bien. Que no se comunica. Correcto. Incluso comunicar a través de la televisación de una sesión muchas veces no es tan fácil tampoco. Pero bueno, son las mañas de la política, vamos a decir, que no creo que sean sanas prácticas, pero es lo que nos pasa y nosotros desde un bloque minoritario tratamos de hacer... No, está bien, pero yo digo que habiendo el desarrollo comunicacional que hay, que vos estás con el teléfono, te están mandando, te está llegando lo que sucede en todo el mundo, vos lo tenés en minutos en tu teléfono. ¿Cómo no podríamos hacerlo acá? Eso creo que si no se corrige y si la política comunicacional no va a eso, bueno, nosotros tendremos que asumirlo y te tendremos que tener muchas más veces acá charlando como para que si hay algún interesado podamos decirle. Digo vos y digo tus compañeros y digo los 12 concejales, ¿no? Es interesantísimo. Lo que sí, lo más sano es el debate. Correcto. Porque yo doy mi opinión y puedo decir casi cualquier cosa y no voy a tener la contra opinión de otro concejal. Claro. Lo interesante es el debate, que eso es lo que hay que darle publicidad, el debate en comisión, el debate en sesión. Está bien, pero si eso no está, y yo me ofrezco para hacerlo, yo tengo que ser plural y que vengas vos y vengan los otros. A eso me refiero. Digo que los medios tenemos una obligación
de suplir eso que a la gente no se le comunica. Porque esto que vos me estás diciendo no me lo dice un funcionario del Departamento Ejecutivo. Yo te agradezco que hayas venido, Fabián. No sé si te queda alguna otra cosa. No, son tantas cosas que bueno, nos van a echar de acá. Así que... tenemos que seguir reuniéndonos. Pero yo te agradezco que hayas venido, que le hayas robado a tu sábado un rato de la mañana, que nos haya acompañado y que nos traiga siempre información que tiene el plus de la solvencia de alguien que a esto lo viene haciendo hace 32 años. Gracias por venir, gracias por informarnos, y espero que antes de fin de año, antes de que sea la reunión final, vos o alguno de tus colegas, de la gente, de tus compañeros de trabajo, vengan y nos sigan informando. Bueno, gracias Pedro, como siempre, muy agradecido, me siento muy cómodo, siempre me he sentido y gracias por informar, porque y todas las voces, vamos a decir, que eso es importante. Sí, eso es lo que tratamos. Muchas veces es difícil conseguir voces de un lado o de otro, pero bueno, está. Bueno, muy amable, gracias. No, gracias a vos.